con 7 minutos, señores, arrancamos. Ya estamos mediodía, hoy domingo 29 de octubre. Esto es Siempre en Casa. Valeria Fuertes te está acompañando. Gracias por elegirnos como cada mañana, como cada tarde, para cerrar la semana como tiene que ser, con buenas recetas, con Cuchito La Rosa, con recomendaciones importantes, con noticias y también que van a marcar probablemente la agenda de esta semana, ¿no? Sin perder de vista pues que Kimberly García y Evelyn Inga le han regalado a nuestro país la medalla de oro y de bronce en Santiago 2023, 12,8. Son mujeres, por supuesto, que hay que admirar y aplaudir por este gran desempeño, señores, ahí está, que han tenido en este mega evento deportivo. Vamos inmediatamente con nuestra secuencia de salud mental, porque pues ya no falta casi nada para Halloween y el Día de los Muertos, ¿no? Que suelen justamente destacar en todos lados con figuras relacionadas a los monstruos, a las brujas, a los esqueletos, a las calaveras y podrían pues un poco pues difundir este miedo y ese temor. Los adultos, pues de repente no tanto, pero sí los niños. Así que hay que pensar en los pequeñitos de la casa, ¿no? Las niñas y los niños en el hogar. ¿Cómo ayudar a un niño, a una niña, a tu hijo, a tu sobrina, a superar sus miedos? Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, está con nosotros justamente para disipar estas dudas y darnos algunos consejos a los papitos y a las mamitas. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Valeria? Qué importante es cuidar a nuestras niñas, niños y estar atentos a sus emociones y a los miedos, que algunos pueden ser comprensibles, pero algunos pueden verse intensificados en épocas de fantasmas, brujas y monstruos. Ajá. ¿Cómo empezamos, digamos, a dar el primer paso, Vanessa, con los pequeñitos de la casa, ¿no? Que son más susceptibles en algunas situaciones, unos más que otros, pero ¿cómo les enseñamos a confrontar sus miedos? ¿Cuál debería ser esa conversación previa estoy pensando en los papás y las mamás primerizas, ¿no? Que no han tenido de repente alguna guía o un precedente y quieren entrar a este tema de conversación sin que el hijo tampoco tenga tanto temor? Sí, importante. Primero, recordar que el miedo es una emoción auténtica y esperable, y que a lo largo de la niñez va a pasar diferentes etapas. Puede haber miedo a la oscuridad, miedo a separarme de mi mamá, mi papá, puedo tener miedo a los monstruos, y es comprensible. O miedo a dormir solo. Es algo que mamá, papá debe conocer y entender y respetar. El primer paso es que mamá, papá tiene que manejar sus emociones. Si yo soy ansioso, ansiosa o amplifico el miedo, el niño o la niña va a mover el modelado de una amplificación de miedo y va a ser una catástrofe ese miedo. Si estoy muy nerviosa, si estoy muy tensa, el niño lo va a notar, toda nuestra expresión verbal lo va a notar. Entonces, yo tengo que mantenerme relajada, mayormente relajada, y hablar abiertamente de los miedos, tomarme el tiempo suficiente y necesario para explicar en lenguaje sencillito a mi niña, a mi niño, según su edad. Tal vez puedo usar cuentos, puedo usar alguna historia, puedo hablar de ellos sin minimizar sus miedos. A veces incluso entre la familia podemos bromear, pero no es para tanto. Hay que tener mucho cuidado con las bromas delante de los niños, ¿no? Sí, muchas veces lo tomamos a broma, nos reímos y el niño entra en llanto, entra en rabieta y nos sentimos, no protegemos a nuestras niñas y niños. Tenemos que comprender que es real para esa niña, ese niño, según su edad, puede tener todavía miedo a la oscuridad, puede tener miedo a los fantasmas, a los monstruos o a los seres imaginarios. Entonces no podemos forzar exponerlo a esa situación. Ver muchos fantasmas va a ser una situación traumática, disfrazarlo, forzarlo a disfrazarlo, cuando en realidad no quiere. ¿Cómo tratamos de identificar, Vanessa, estrategias para poder guiarlo, ¿no? Y también creo que acá es un espacio muy importante, porque si tenemos hijos mayores que están probablemente en la adolescencia, tú sabes que de repente los niños en esa etapa son a veces muy crueles, ¿no? Y al pequeñín o a la pequeña de la casa le dicen: esto no pasa nada, ¿no? Es más, te voy a apagar la luz, te encierro, y el pequeño puede entrar en un cuadro incluso de desesperación. ¿Cómo buscamos estrategias para también ayudarlos? Tenemos que tener como padres, madres, una comunicación abierta. Tenemos que hablar con nuestros hijos, adolescentes y jóvenes, explicarles, decirles directamente que haya un lenguaje tranquilo, sin burlas, sin sarcasmos, donde no se fomente el miedo, porque el miedo puede llegar a tener nuestra niña o niño un ataque de pánico, puede reaccionar
reaccionar severamente, una rabieta prolongada, llanto prolongado, no poder dormir por días y luego es necesario incluso ayuda profesional con psicólogos infantiles o psiquiatras infantiles cuando días o semanas se instala el miedo y se sobregeneraliza. Ojo, cuidado, atención. Estos miedos pueden llegarse a hacerse diario y ser una situación agobiante y de mucha angustia en la familia. Entonces tenemos que hablar con todas nuestras hijas e hijos familiares, ser respetuosos, tomarnos el tiempo suficiente para escuchar los miedos y explicarle en lenguaje sencillo. Podemos usar historietas, podemos usar cuentos, podemos hablar de ello, pero nunca bromear, minimizar o no dejar de escuchar. Si vemos que el miedo es real, o sea, persiste, no debemos forzar o insistir en disfrazarlo, exponerlo a los fantasmas, a la situación fantasiosa, ¿no? Ahora, Vanessa, vamos a abrir las líneas telefónicas porque es importante conversar, ¿no? Que haya participación del público como siempre hacemos aquí en RPP Noticias. Nos puedes llamar al 212-4100, nos puedes llamar también al 212-7165 y gratis desde todas las regiones, Moquegua, Arequipa, Tacna, La Libertad, Trujillo. Todos nos pueden llamar al 0800 13 14 0 de manera gratuita. Vanessa, y en el colegio, las profesoras, los maestros y las maestras, imagino que deberían tener un cuidado un poquito más especial porque ya no estás tratando con un niño, ¿no? A diferencia en casa. Estás tratando, por ejemplo, con 15 o 10 pequeños que claro, ¿no? De repente no tienen, como mencionaba al inicio, la misma sensibilidad. ¿Cómo hacemos con este trabajo ya grupal? O sea, en grupo se recomienda a los docentes hablar ampliamente de ellos, el sentido de que es un ser imaginario y que es un ser real, ¿no? Podemos enseñar en el salón todo el tiempo prácticas empáticas, prácticas también de autorregulación emocional. Yo puedo enseñar desde el juego saludable a escuchar a mi hija, a mi hijo, a mi compañero y también a relajarme. Puedo enseñar prácticas de yoga, a respirar, a hacer contracción, estirar, y eso también ayuda a relajar. A los niños cada vez se recomienda enseñar técnicas de relajación sencillitas que también nos ayudan a tener calma. Podemos enseñar a bien respirar a un niño, a una niña, o fomentar el uso del yoga desde niños, desde la infancia, y eso es muy efectivo, Valeria, a que aprendamos a relajarnos. También si la docente o el docente está tranquilo y no se angustia o no amplifica el miedo, se contagia, se modela y es necesario mantenernos relajadas. Vanessa, tenemos nuestra primera llamada. Está con nosotros Víctor desde Cajamarca. Le voy a pedir a Víctor que por favor, nos espere unos minutitos que tenemos que ir inmediatamente a los anunciantes, pero vamos y regresamos con la consulta que nos hace Víctor con esa primera llamada desde Cajamarca. 12:15, señores, momento de escuchar a los anunciantes y volvemos con más en Siempre en Casa. Ayudamos a nuestros pequeños, a los niños, a las niñas en casita, ¿no? En estas fechas que se acercan de Halloween, el Día de los Muertos, todo el mundo está disfrazado. ¿Cómo solemos tratar de fortalecer este lazo de confianza entre los padres y las madres y los pequeños en casa? Estás escuchando Siempre en Casa, soy Valeria Fuertes, esto es RPP, la voz de todo el Perú, y Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental y terapeuta de familia, además, nos está contando y dando algunos consejos, y hemos anunciado que nos pueden hacer las consultas al 212-4100, 212-7165 y 0800 13 14 0 desde todas las regiones, y tenemos nuestra llamada telefónica. Víctor, muchas gracias por esperarnos. Desde Cajamarca nos llama Víctor y la doctora Vanessa te está escuchando. Gracias a ustedes. Gracias, doctora, por su aporte. Mire, mi comentario es el siguiente. Nosotros también quisiera que en su respuesta, por favor, se extienda un poquito hacia los padres, porque hoy más que nunca tenemos niños que no solamente tienen miedo o terror por los monstruos, esas cosas. Ellos ven como monstruo también al dentista, ven como monstruo también a la escuela, los primeros días de clase, separarse de la mamá, del papá, lo que fuere, ¿ya? Y entonces, miren,
Pero sin embargo, doctora, especialmente en estas fechas, vemos la incongruencia de los padres formando cola en los centros comerciales, ahí ellos mismos agarrando la calabaza, comprando la calabaza más cara, no hay ni para comer, pero ellos están induciendo a esas criaturas a que diferencien en lo que es el terror a lo normal. Entonces la criatura ya se va formando una idea, que en las noches se despierta, llora, se le revela tantas cosas. No sé, doctora, a ver si mi comentario es corto, pero nos puede ayudar en algo. Gracias, doctora, lo voy a seguir escuchando por la radio, ¿ya? Muchas gracias, Víctor, gracias por la confianza y claro, ¿no? Hay muchos miedos más allá de Halloween, más allá del Día de los Muertos, de los disfraces, el miedo a ir al dentista con estos sonidos que nos pueden generar un poco de incomodidad, o el primer día de clase, ¿no? Que el pequeño o la pequeña se separa de la mamá o del papá. ¿Cómo lo trabajamos allí, Vanessa? Claro, entonces hay miedos esperables, como ir al odontólogo, ir a incluso a una consulta, ir al colegio. Es comprensible que haya una mayor ansiedad de separación. Los niños también tienen diferentes caracterologías. Algunos pueden ser más tímidos, algunos pueden haber vivido en un entorno donde los padres se han separado, mayores factores de riesgo de inseguridad emocional, y entonces tenemos que ser sensibles a ello. ¿Qué se recomienda al padre, madre o cuidador? Primero, reaccionar con calma. Es una nueva experiencia y tenemos que comprender la emoción. Tenemos que explicar en sencillito, tomarnos todo el tiempo suficiente para explicar esa nueva experiencia, lo que significa lo positivo de ir al colegio, las nuevas personas. Ajá. Y tenemos que establecer vínculos de cuidado. Voy a recogerte, voy a ir paso a paso, aproximarnos al colegio de a pocos, ¿no? Dejarlo, ¿no? Estar incluso en algún momento al inicio, y de modo que él tome conciencia, o ya tome conciencia que está en un espacio seguro, suficientemente tranquilo, afectuoso. A algunos les va a tomar más tiempo. Tengo yo como madre, padre o cuidador, tomarme todo el tiempo suficiente para acompañar ese proceso. No minimizar, no forzar. Si estoy ausente emocionalmente, si no reparo de la importancia de ello, no va a ayudar. Importante, Vanessa. Tenemos nuestra segunda llamada. Alonso nos llama desde Atevitarte. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, mamita? Mira, una preguntita, ¿sabes qué? La doctora. Mira, yo soy, de niño siempre he sido tímido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que, fui a un internado, un pericultorio, y de ahí, tenía temores, así. Y y hasta ahora, yo ya tengo 70 años, tengo los niños. ¿Sabes qué? Aunque a veces mentira, tengo realmente miedo. Sí. Vamos a mejorar la comunicación, Alonso, para poder escucharte bien. Solamente en la primera parte teníamos ahí una idea de que él estaba en un lugar donde, en el puricultorio, es lo que mencionó, y que me parece que ahí tenía un poco de temor. Vamos a retomar esa conversación para mejorarla, porque queremos entender cuál es la consulta. Tenemos otra llamada. Ricardo nos llama desde Cutervo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. La doctora Vanessa te está escuchando. Señorita, muy buenos días. También a la doctora Vanessa, buenos días. Ricardo Jiménez de Cutervo. Doctora, quería hacerle una pregunta. Yo una vez escuché una charla de un médico pediatra gastroenterólogo argentino, el doctor Pedro de la Rúa, donde manifestaba que los niños que consumen mucha azúcar tienen tendencia a ser miedosos. Quería, por favor, que me observe esa pregunta. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Ricardo, por la consulta. Él decía, los niños que consumen mucho dulce tienen cierta predisposición o están más expuestos a ser miedosos. ¿Es verdad esto, doctora? No, lo que puede pasar es que el excesivo consumo de estimulantes, el azúcar o los alimentos procesados en general, funcionan en realidad neurobiológicamente como un estimulante para un niño. Y al ser un estimulante estoy como más alerta a todo. Entonces, si hay un estímulo, ¿no? Como puede ser un fantasma, la oscuridad, producto de su desarrollo, va a estar más reactivo a ese estímulo. No se recomienda en lo absoluto, recuerden, papá, mamás, dar estimulantes a los niños, evitar alimentos procesados y exceso de azúcar. No es saludable para también el desarrollo neurobiológico de nuestros niños. Muchas gracias, Vanessa. Ya tenemos la comunicación con Alonso de Atevitarte. Alonso, ya te tenemos y te escuchamos perfectamente. Sí, ya. Mira, como vuelvo a repetir, yo tengo, digamos, ya 70 años,
y siempre ha sido, tengo miedo y ahora qué sucede, que a los 70 años lo que tengo miedo a hacer es que, aunque parezca mentira, es el miedo, ¿cómo se llama?, a las noticias de RPP, porque RPP, toda la vida las noticias son así, muy negativas, o sea, que asustan, ¿no? Y hasta ahora, ¿cómo se llama?, la verdad tengo miedo, porque no es un radio, digamos, solamente noticias, pero entonces uno se sugestiona, y hasta ahora tengo miedo, y me gusta RPP, me gusta radio, porque tiene varios programas, pero apenas vienen las noticias, ya me escarapela el cuerpo y me intimido, ¿no? Me intimido. Ya, muy bien. Sí. Inclusive cuando voy también al dentista, que está con la televisión ahí, o sea, eres más susceptible a estas noticias de robos, etcétera, que bueno, es nuestro trabajo informar a la población en general, pero entiendo que hay un grado de susceptibilidad muchísimo mayor. ¿Qué le recomendamos? Claro, entonces lamentablemente algunas personas que pueden ser más introvertidas o que han tenido diversas formas de ansiedad, se vuelve ya un trastorno de ansiedad y se vuelve una fobia específica, ¿no? Debería ir, digamos, a un especialista. Así es, yo recomendaría, incluso siendo una persona adulta mayor, las experiencias traumáticas que hemos vivido, haber visto, escuchado un accidente, una mala noticia, puede ser un mecanismo de alerta que ya se sobregeneraliza en nuestra vida, aunque no sea algo real que me esté pasando a mí, yo escuchar la mala noticia se amplifica en mí todo un sistema de nervios, de sudar, de angustia, incluso un ataque de pánico. Si en tu caso, Alonso, por lo que escucho, ya se ha instalado en toda tu vida, yo te recomendaría que busques ayuda. Existe la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud. Psicólogos, psiquiatras pueden ayudarte, acompañarte a estar más tranquilo. No, en tu caso específicamente no te recomendaría que escuches noticias, o sea, de momento no es lo más recomendable. Lo pone en alerta, ahí está. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud, terapeuta también de familia, estuvo con nosotros en Siempre en Casa, 12:30, momento de ir con los titulares y volvemos con más aquí en Siempre en Casa, por RPP.